Mentiras eternas. Los ángeles. Los expedientes ocultos. Los expedientes ocultos. Expedientes ocultos. Hola corazones, bienvenidos a los expedientes ocultos de Los Ángeles, un episodio un tanto especial de nuestra campaña de Mentiras Eternas que podéis seguir completa en mi canal de YouTube y en mi canal de iBooks, una campaña del Rastro de Cthulhu que estamos jugando el Grupo Salvaje. ¿Y qué es este programa, esta especie de epílogo? Pues ni más ni menos que un pequeño repaso a todos esos puntos que aparecen en el texto y que no han aparecido durante la aventura. Pues por el devenir de la historia, porque los jugadores, ejerciendo su libre albedrío, pues han tomado derroteros imprevistos como siempre. Y entonces, pues, esos pequeños puntos que quizás sean del interés de alguien, pues van a aparecer en este breve audio. Dicho esto, pues quizá este audio sea interesante para los completistas que estáis siguiendo la aventura y quizá también lo sea para los propios jugadores que me estáis acompañando en esta macro campaña. Eso queda ya a vuestra elección. Quizá no queráis saber más que vuestros propios personajes y en tal caso os conmino a que abandonéis inmediatamente esta reproducción. Y si por el contrario no os afecta saber más que vuestros propios personajes, pues adelante. Sí voy a tener cuidado de no hablar de nada que esté por venir. Solamente voy a hablar de lo que podríais haber visto y no habéis visto, pero nada que afecte al menos en demasía a lo que ocurrirá en el futuro. Ninguna escena futura va a ser revelada en estos expedientes ocultos. Bueno, lo primero que ocurrió, voy a dar por hecho que todo el que escuche esto ha visto o ha escuchado la aventura de Los Ángeles, así que no me andaré en explicaciones innecesarias. Lo primero que quizá habrían hecho los personajes si hubiesen seguido el texto tal como lo tengo yo delante es acudir al First Bank of Long Beach, que es el lugar donde estaba la caja, presuntamente estaba la caja de seguridad que habían guardado los investigadores de los años 20, aunque en realidad la caja ya no estaba ahí. El First Bank es un edificio abandonado. Sufrió los desastres de un terremoto hace unos años y no solamente el edificio está bastante deteriorado, aunque sigue en pie, sino que sufrió la retirada de casi todo su capital cuando los ciudadanos de Long Beach se vieron en la necesidad de echar mano de sus ahorros para superar los catastróficos acontecimientos que habían ocurrido debido al terremoto. Así que el banco ha quebrado y si hubiesen acudido a ese lugar, cosa que evitaron porque Westmore hizo unas oportunas averiguaciones previas, si hubiesen acudido a ese lugar se habrían encontrado pues con un grupo de habitantes bastante pintorescos. Había gente sin techo en la zona y en el edificio había prostitutas, había drogadictos, había gente arruinada por la propia ruina del banco. Esta gente, en definitiva, pues les habría llegado a poner en la pista de hacia dónde habían derivado las propiedades del banco, exceptuando el dinero, que esto ya es ilocalizable. Y de esta forma habrían averiguado que la caja de seguridad con toda probabilidad estaba en manos pues, del edificio federal de Los Ángeles. A su vez, desde allí les hubiesen enviado al almacén federal. Todo esto más o menos los jugadores lo han puenteado y han ido casi directos a por la caja. Pero el texto incluso contemplaba la posibilidad de que los personajes asaltasen el almacén federal por las bravas para hacerse con esa caja que andaba por ahí oculta, ¿no? No es un lugar
fortificado ni muchísimo menos, es un lugar con un par de guardas poco entrenados cuidándolo, y no hubiese supuesto un enorme desafío, aunque por supuesto sí un delito de cierta gravedad. Bueno, supongo que quizá con otro grupo de personajes y con otro tipo de tono, pues podría haber llegado a ocurrir, pero con los personajes con los que estamos jugando y el tono que ha ido adquiriendo la historia, pues supongo que era improbable que ocurriese tal cosa. Pero en fin, la idea estaba contemplada. La caja, en cualquier caso, llega al poder de nuestros investigadores y el libro contempla pues que podría haber cierto trabajo de campo, cierta investigación acerca de Ramón Echevarría o acerca del actor Richard Spence, pero esta información más o menos pues los jugadores la han ido consiguiendo a gotas en distintas escenas. En algunas estaba prevista esa información y en otras pues simplemente pues el devenir de los actos y sus decisiones pues ha ido llevando a poner pistas en su camino que en principio pues no estaban ahí. Han hablado con Yolanda Spencer, la hermana del actor, han hablado con Olivia Clarendon. Olivia Clarendon, la actriz, tenía una importante pista que fue hábilmente esquivada por los jugadores, y es la pista de que la cúpula del culto a Golgoroth estaba formada por 3 personas. Clarendon tenía los nombres: Ramón Echevarría, el difunto, el líder, y sus 2 generales, que serían este que se fue a... no sé si es George Ayers. Efectivamente, George Ayers, el hombre que se fue antes de la masacre a África, a Etiopía, y un nombre hasta entonces desconocido que es Samson Trammell, un potentado de la ciudad. Esta hubiese debido ser la primera ocasión en que los personajes oían hablar de Samson Trammell, pero pese a que Clarendon habló claramente de un triunvirato, pues la pista no fue pillada en ese instante por los personajes y hubo que recolocarla. Hubo que recolocar a Trammell en otro punto. Pues esto es una pista fundamental para que la investigación prosiga. Luego teníamos al contable Abraham Buchwald, del que hemos extraído la información pertinente. Los investigadores, tal como se preveía, han investigado en la policía, han investigado en la granja, y se han visto... Esta parte es interesante y ha quedado sin resolver. Se han visto perseguidos por alguien en un vehículo del cual han conseguido escaquearse porque, lo han perdido con su vehículo, se han ido corriendo del hotel y se han ido a una casa del monte de Howard Hughes. ¿Quién era este hombre? Vale, para eso tenemos que remontarnos a el primer escenario de nuestra aventura, que fue Savannah. En Savannah, los personajes aún no tenían motivos para ser especialmente discretos. Y por lo tanto es una cosa que no se les puede reprochar en absoluto. Acudieron al hotel, acudieron al sanatorio mental y acudieron a la hacienda Henslow dando sus nombres y con total normalidad. Era difícil que supusiesen a estas alturas de la campaña, en la primera sesión, que Douglas Henslow y Edgar Joff estaban siendo constantemente vigilados, lo están siendo, desde hace décadas. En cuanto los investigadores empezaron a remover el pasado, tanto en el sanatorio como en la hacienda, pues los vigilantes se pusieron sobre la pista. Y dado que los personajes no han tomado, como era lógico por otra parte, ninguna precaución respecto a su identidad, pues esta identidad ha caído claramente e inmediatamente en manos de estos vigilantes. Bien, no entraré en más detalles acerca de quiénes son esos vigilantes, aunque ya hice una insinuación en la última escena de la primera temporada, pero a fin de cuentas los personajes tampoco saben de estos datos. Lo que sí puedo decir es que poco después Samson Trammell supo de sus identidades y supo que estaban escarbando en el futuro, y no descartó la posibilidad de que estos personajes acudiesen a Los Ángeles en busca de más información, cosa que efectivamente hicieron. Ante la posibilidad de que esto ocurriese, Trammell habló con su mano derecha ejecutiva, vamos a llamarla así, que era el capitán Walker, si no me falla la memoria. Capitán Walker.
Bien, el Capitán Walker, que es, como digo, pues la parte ejecutiva o ejecutora de Trammell, pues rápidamente contactó con un detective al que recurre con cierta frecuencia, llamado Jack Pisner. Jack Pisner, a su vez, se puso en contacto con dos personas que podrían ayudarle si los investigadores aparecían haciendo preguntas incómodas al respecto de lo que le había dicho Walker. ¿A qué dos personas acudió? Pues por una parte a un detective de policía que estaba en la central policial y que vio a nuestro compañero Elliot investigando acerca de estos temas. Y por otra parte al capataz de una obra muy próxima a la zona del granero donde ocurrió la tragedia. Si cualquiera de estos dos personajes veía aparecer a unos forasteros, a unos americanos de la costa este, haciendo preguntas e incómodas, pues debían rápidamente avisar a Pisner para que Pisner informase a Walker. En cuanto Walker supo que efectivamente estas personas habían llegado a Los Ángeles y estaban haciendo esas preguntas, pues rápidamente Walker le dio, creo que eran $1.000, una auténtica fortuna en este momento, a Pisner para que Pisner lo usara para sobornar a los investigadores para que abandonasen la investigación y volviesen a sus casas. Pero Pisner creyó ser más astuto que eso, decidió quedarse el dinero y intimidar a los personajes, cosa que al final no logró porque estos se deshicieron rápidamente de él. Si no hubiese logrado intimidarles, pues quizás sí que habría intentado en segunda instancia comprar su silencio e invitarles a que se largasen. En cualquier caso, Pisner, además de un elemento de tensión, pues también tenía información acerca de quién le había contratado. Y esta es otra de las formas, además de Olivia Clarendon, de llegar hasta Samson Trammell. Es decir, Pisner les hubiese dicho que les ha contratado Walker, quien a su vez trabaja para Samson Trammell. Pisner ignora las actividades delictivas, si es que las hay, o las actividades ocultistas, si es que las hay, en casa de Samson Trammell. Estoy poniendo este condicional porque recordemos que nuestros investigadores han entrado a cuchillo en la mansión de Samson Trammell, se han liado a matar gente y a fecha de hoy no hay ninguna prueba acerca de estas de presuntas actividades delictivas ni ocultistas por parte de Trammell ni ninguno de sus socios, porque no hay pruebas de tráfico de drogas ni ninguna cosa por el estilo. De todos modos, si seguís escuchando este audio, pues pronto sabréis la verdad. Otra escena que se contemplaba y que yo sinceramente nunca he tenido en el punto de vista como una posibilidad era el hecho de que los personajes siguiesen a Samson Trammell y pudiesen incluso acudir a algún restaurante o incluso a una subasta pública donde tuviesen un encuentro cara a cara con él. Al final no ha habido ningún tipo de encuentro amistoso y el único encuentro que ha habido ha sido pues a tiros, prácticamente sin mediar palabra. Bueno, en la parte de la universidad se ha averiguado lo que se tenía que averiguar, en especial pues la presencia de George Ayers como profesor extrañamente relacionado con Edgar Jove. Sabemos que Ayers se ha ido a Etiopía en una expedición pagada por Echevarría y sabemos que el obsesivo Edgar Jove pues, ha terminado recluido en un sanatorio mental. En cuanto al tráfico de néctar, sí, por supuesto, Samson Trammell dirige una operación de tráfico de néctar y una de las posibilidades contempladas en el texto, pues es que los personajes hubiesen seguido a esos individuos que aparecían a deshoras en la casa con maletines, se iban también con maletines y en esencia estaban dejando dinero y recogiendo néctar para repartirlo por la ciudad. Pues bueno, una posibilidad era seguir a alguno de estos narcotraficantes, lo cual les podría haber llevado efectivamente a constatar que había un negocio ilegal de drogas e incluso a hacerse, y esto habría sido interesante, con alguna dosis de néctar que podrían haber analizado, podrían haber probado o podrían haber hablado con alguno de los consumidores para entender los efectos que produce esta interesante droga de la que enseguida hablaremos un poquito más. El consumo de la droga podría haber provocado efectos bastante interesantes
pero eso me lo voy a callar, porque no descarto que en el futuro los investigadores, pues en aras precisamente a la investigación o al conocimiento, decidan consumir esta curiosa droga. Bueno, pues si alguna vez lo deciden, que sea sorpresa. Algo interesante es que en la casa de al lado, que eventualmente alguno de nuestros investigadores cruzó a través del jardín, en el propio jardín había una boca fosilizada y escondida debajo de unos matorrales. El jardinero de la casa del lado había presenciado algunas cosas extrañas, como por ejemplo a Samson Trammell saliendo desnudo de la mansión y casi literalmente follándose a su propio jardín. Y en cierta ocasión el jardinero había visto horrorizado, recordemos del jardinero de la casa del lado, había escuchado unos susurros y unos lamentos, y al acercarse había visto en su propio jardín una extraña y pequeña boca que balbuceaba y susurraba. Horrorizado, acabó soltando el crucifijo pequeño que llevaba colgado del cuello, que le regaló su anciana madre, dentro de esta boca que al poco quedó fosilizada. Si la boca ha quedado fosilizada por efecto de la fe cristiana o del propio símbolo cristiano, es algo que voy a dejar en el aire. Llegando ya a la propia mansión Trammell, hay que decir que hay dos puntos interesantes que fueron obviados o casi obviados por los investigadores. Estos tuvieron la buena fortuna de ir casi directamente a uno de los núcleos de investigación del lugar, que era el estudio de Samson Trammell. Había mucha información interesante y por un instante acaricié la posibilidad de que aprovechasen el que habían logrado infiltrarse en silencio hasta ese lugar para sacar partido de esa intimidad. Elliot, no obstante, tomó la decisión de llamar la atención justo sobre ese lugar y eso hizo que buena parte de la información que estaba aquí pues se alejase para siempre de las manos de nuestros investigadores. Hagamos un repaso a lo que había aquí. Lo más interesante, y afortunadamente Westmore tuvo luego la ocurrencia de pasar por esa habitación y saquear lo más rápidamente que pudo el lugar. Efectivamente encontró un cajón cerrado en el escritorio y de ese cajón extrajo ese testamento desquiciado de Samson Trammell, que en cualquier caso es una prueba de su locura, no necesariamente de delitos reales. Pero ese testamento, ese diario, ese dossier, pues es una de las pistas más importantes de toda Mentiras Eternas, pues es la pista que les va a poner por una parte en conocimiento de las proporciones mastodónticas que ha alcanzado este culto y por otra parte pues les va a dar direcciones muy concretas hacia las cuales investigar. Recordemos que gracias a esto ahora saben que hay una rama del culto en México, una rama del culto en Bangkok y otra rama del culto en Malta, por no hablar de George Ayers, que está en Etiopía. Así que ahora mismo tenemos 4 direcciones hacia las que partir, si bien las 3 primeras que he citado podrían haber no aparecido de no haber encontrado finalmente este dossier. Además de esto, en el propio estudio teníamos probablemente la más importante colección de los mitos que va a aparecer en toda la campaña. El volumen de conocimiento que hay en este lugar, en este estudio, es suficiente para ilustrar acerca de los mitos a todos los personajes, para lo que les queda de campaña o para lo que les queda de vida a los pobrecitos. Por desgracia, esta información pues ha quedado ahí. Incluso en alguno de los textos hay información relevante que hubiese sido de gran utilidad para la seguridad de los jugadores, de los personajes en el futuro. Y otra pista interesante hacia la que eventualmente intenté apuntar la atención fue el tocadiscos, en el que había un extraño vinilo, aunque no descarto que esa grabación vuelva a aparecer en el futuro. Recordemos, por ejemplo, que las pistas que apuntaban a México apuntaban precisamente a una compañía discográfica. El otro lugar interesante, el otro lugar al que los personajes ni siquiera han llegado a asomarse, es el sótano de la propia mansión.
Y aquí atención, porque sí que estamos enfrentándonos a un gran spoiler que quizá los jugadores, si estáis escuchando esto, queráis ignorar completamente. El sótano de la mansión contiene una boca monstruosa, una manifestación probablemente, digo probablemente porque quiero dejar la duda en los jugadores, probablemente una manifestación de un primigenio. No digo que sea Nyarlathotep como sospecha algún personaje no jugador, pero podría ser una máscara de Nyarlathotep. Y esa boca enorme está en una pared. Es una boca que podría tragarse a 3 o 4 personas de un solo bocado y de la que emerge una boca de varios metros de largo, que termina en punta y que es letal y lasciva a partes iguales. En ese lugar se practica una perpetua orgía sexual. Siempre hay cultistas en este lugar, abandonados a las prácticas sexuales más disparatadas y más degeneradas, y la propia boca emana una energía erótica que excita a los participantes, quienes a su vez con sus actos estimulan a la propia boca, produciendo un efecto de erotismo perpetuo y depravado en este lugar. Esa energía sexual es en gran parte culpable de la bilis, del icor que emana de esa boca enorme. Ese líquido es efectivamente el famoso néctar, que administrado en pequeñas dosis provoca unos efectos bajo los que están los propios cultistas que están celebrando estos actos extraños. Pero no entraré, como he dicho antes, en más detalles acerca del consumo del néctar, porque me apetece dejar eso un poquito en blanco. Por supuesto, el lugar, además de estar lleno de cultistas, tenía varios guardias armados que se dedican, aparte de vigilar que no ocurra nada que ellos no deseen, pues a recoger ese néctar que es supurado por la boca para embotellarlo, enfrascarlo y pasarlo a los distribuidores. La entrada de los personajes en este lugar quizá habría sido más enloquecedora que peligrosa. El mero hecho de presenciar esta escena habría sido una dura prueba para todos ellos. Más allá de ello, si hubiesen decidido un enfrentamiento directo contra los guardias, habrían podido salir bastante dañados, pero si hubiesen decidido tener un enfrentamiento directo con la boca, la cosa habría podido ser incluso más peligrosa. Pero nuevamente vamos a dejar las características de esa boca en suspensión, pues por si acaso nunca se sabe, los personajes se encuentran con otra de ellas en el futuro. Y como no quiero tenerles prevenidos acerca de tal cosa, pues vamos a dejar ahí el misterio. Diré tras esto que el escenario no tiene un final previsto. No está previsto especialmente que fallezca Trammell o que sea entregado a la policía. Lo mismo vale para Walker. No está decidida la destrucción de la mansión o la destrucción de la boca. En fin, el escenario está planteado, pero no está terminado. Serán los jugadores los que decidan cómo termina. Por mi parte, he decidido que el escenario terminaría de la siguiente forma. Sin duda alguna, los disparos, los incendios y los asesinatos que han ocurrido en la mansión van a llamar la atención de los vecinos y de las autoridades locales. Por supuesto, tales autoridades van a llegar, van a encontrarse, no recuerdo ahora mismo si con 2 o 3 personas muertas, incluyendo a Samson Trammell e incluyendo al capitán Walker. Y por supuesto, la zona va a quedar clausurada y se va a emprender una investigación. Voy a asumir que las autoridades encuentran el horror del sótano, clausuran el lugar para investigar a fondo y 3 o 4 días después, la mansión completa es demolida. El informe oficial será que se trata de una demolición controlada por un fallo en la estructura de los cimientos que pone en gran peligro la casa y los posibles habitantes, pero la verdad es algo que yo voy a dejar en la duda. ¿Habrán sido las fuerzas de seguridad las que han visto algo tan horrendo y tan incontrolable que han decidido destruir la casa entera y aplastar lo que había en el sótano con los propios escombros de la casa? Es una posibilidad.
¿Será la propia criatura del sótano la que se ha manifestado en toda su furia y ha provocado el derrumbamiento de la casa? También es posible, ¿por qué no? En cualquier caso, tras la destrucción de la mansión y el asesinato de los dos líderes de esta parte del culto, Samson Trammell y su segundo, el general Walker, pues aquí ya no queda nada más que ver. Ya no queda ni rastro de cualquier investigación posterior que pueda hacerse y es el momento, ahora sí, de que los personajes se encaminen hacia su siguiente destino. A mí ya me han chivado cuál va a ser ese destino, pero este secreto pues me lo voy a guardar para mí, para que quede ese pequeño amago de duda respecto a por dónde continuará nuestra aventura. En cuanto a tal continuación, pues con toda probabilidad será en cuanto pase el verano, en septiembre, así que hasta entonces, pues si no nos vemos antes, pasad todos un feliz verano y recordad, nunca dejéis de soñar.